Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a estar leyéndoles 5 historias de terror de los Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es un país muy grande y lleno de mucha historia, así que he seleccionado 5 de sus historias de terror más populares y se las voy a estar leyendo hoy. Comenzamos. Historia número 1. La leyenda del sanatorio de Waverly Hills. El sanatorio de Waverly Hills es considerado como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Su construcción comenzó en 1908, escondido en las montañas de Louisville, Kentucky, y abrió sus puertas el 26 de julio de 1910. Fue diseñado para acomodar a unos 50 pacientes de tuberculosis, número que tuvo que aumentar tras la plaga blanca, así que el hospital se expandió en 1926. Contaba con más de 400 salas y el equipo más moderno de toda la época. Murieron en su interior alrededor de 63.000 personas. Solamente el 5% de los pacientes sobrevivía a los tratamientos médicos experimentales, los cuales eran más parecidos a actos de tortura. Se utilizó la terapia electroconvulsionante, comúnmente conocida como la terapia de electroshock, con resultados muy nefastos. Cada vez que un paciente moría, para que el resto no lo supiera, transportaban los cuerpos por la noche a través del túnel de la muerte, un largo y oscuro túnel a través de la colina y que poseía una rampa hacia la línea férrea, para colocar los cadáveres en un vagón que los transportaban hacia la morgue y el crematorio, escondidos del resto del edificio. Waverly funcionó como un hospital de tuberculosis hasta 1961 y las leyendas de terror sobre este sitio empezaron a surgir. Los visitantes contaban sobre sombras, luces volantes, cuchicheos, la presencia del espíritu de un hombre vestido de blanco, errando por la cafetería, y la perturbadora aparición de una anciana encadenada y con las muñecas ensangrentadas pidiendo ayuda. Incluso informaban haber visto el edificio iluminado por la noche, aunque no contaba con energía eléctrica. En el tejado del hospital se escuchaban cantos de niños, y es que en ese lugar recibían sus tratamientos de hieloterapia, que consistía en exponerlos a los rayos del sol. El cuarto piso está considerado como el sector más activo del hospital. Está lleno de sombras, apariciones, crujidos de puerta, hasta voces y gritos de dolor. Una pequeña niña se presenta a jugar con los visitantes y otros han visto un muchachito jugando con una pelota de cuero. Este se desvanece de frente a sus ojos. Un guardia vio una cabeza flotante en una de las salas, pero quizá una de las leyendas de terror más comentadas sea la de la habitación 502. Una mañana de 1928, la jefa de enfermeras, de tan solo 28 años, apareció colgada del techo de este cuarto. En 1932, otra enfermera decide saltar por la ventana de la habitación. Actualmente, muchos afirman sentir una sensación de opresión y de angustia muy grande al entrar en esa sala. Otros han experimentado también la presencia de gente sombra, espectros oscuros con forma humana que se desplazan por el lugar. Incluso han escuchado una voz que dice: "Salgan de aquí". Años después, Waverly Hills abre sus puertas rebautizado como Sanatorio Geriátrico Woodhaven. La gente rumorea que en aquel lugar se realizan extraños experimentos con los residentes y en 1982 las puertas de Woodhaven son cerradas oficialmente para siempre. Durante este abandono surgen nuevas historias de fantasmas. Se dice que una pequeña niña rubia busca desesperadamente a sus amigas en el ático y que una silla de ruedas se transporta sola a través de los angostos y solitarios pasillos de la primera planta. Se perciben decenas de sombras en el oscuro túnel de muertos y se aparece Mary, una chica sin ojos. La enfermera fallecida en la habitación 502 sale todas las noches a hacer sus rondas. El edificio parece aún estar albergando pacientes, pues se escuchan sus voces y sus ruidos al toser. En 2001, la Sociedad de Cazafantasmas de Louisville fue reclamada por la cadena Fox para la producción de un capítulo de su serie Reality. Investigaron el edificio y durante su estancia escucharon ruidos de arañazos en el suelo. En una habitación, el equipo comenzó a sentir un calor bastante anormal. La temperatura fue tan alta que parte del plástico del medidor de campo se derritió. Después descubrieron que aquella habitación fue la sala de terapias de electroshock. Historia número 2. Salem, la ciudad de las brujas. Salem es una ciudad ubicada en el condado de Essex, en Massachusetts.
Estados Unidos, la cual es reconocida como el lugar más importante del mundo para celebrar Halloween, ya que cada mes de octubre, bajo el manto de los fríos vientos otoñales, da la bienvenida a todos aquellos que quieran invocar a los difuntos y espíritus que vagan entre nosotros. Durante el famoso Festival de los Muertos, se dice que en estos días en particular puede escucharse el susurro de las brujas y que el aroma de la muerte impregna el ambiente. Desde hace tiempo es conocida como la ciudad de las brujas, y no solo a causa de estas celebraciones, sino porque en el transcurso de los años 1692 y 1693 se realizaron una serie de juicios por supuesta brujería, dando como resultado 20 personas ahorcadas y 5 muertos por aprisionamiento, incluyendo al bebé que tuvo en la cárcel una de las acusadas. Además, Giles Corey murió lapidado al negarse a confesar su culpa. Los juicios no solamente tuvieron lugar en Salem, sino en toda la provincia. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones, pero por suerte no todas llegaron al juicio, pues de las 26 personas que estuvieron en ellos, todas fueron condenadas. En este delirio, la principal prueba que sirvió para juzgar y ejecutar a los acusados fueron los rumores. Así que, al final, todo el mundo terminaba acusando a todo el mundo, simplemente porque no se agradaban. De esta manera, la inocencia era muy difícil de probar, una vez lanzada la acusación. Lo mejor era confesarse culpable y pedir la clemencia resignándose a ser un paria, teniendo la oportunidad de regresar el favor a quien los había acusado en el momento en que los jueces pidieran los nombres de los cómplices. Así, nadie estaba a salvo. El tribunal llegó a juzgar incluso a una niña de 4 años que confesó ser bruja porque quería estar en la celda con su madre, acusada ya de brujería. Entre los testimonios acusatorios más recordados se encuentran los de un par de adolescentes que juraban haber conocido la verdad por medio de fantasmas y espectros, los cuales les causaban heridas, asfixia y las incitaban a obrar de forma extraña. A veces se quedaban mudas con las bocas paralizadas, otras rompían a llorar sin motivo o corrían en 4 patas y ladrando como perros. Una de ellas dijo que peleó con una bruja que la quería decapitar. También se utilizó en el juicio un argumento que a nadie le permitía escapar. Se decía que el diablo, para dañar a los buenos, creaba espectros de las personas malas. De esta manera, mientras la persona atacaba, el espectro se quedaba haciendo sus tareas para que la gente pudiera verlos. Esto era algo que nadie podía refutar, ya que se afirmaba posible que una persona estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Durante este proceso, ninguna de las víctimas fue quemada en la hoguera como se cree en la actualidad. 18 meses después de iniciar la feroz cacería, el gobernador William Phips perdonó a todos los sospechosos de brujería que aún no habían sido ejecutados y exoneró a los muertos. Años después, varias de las niñas que hicieron las denuncias de brujería confesaron que fue un invento o actuaron de esa manera al ser engañadas por Satanás. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Sin embargo, hasta octubre del 2001, más de 300 años después, cuando se hizo oficial la inocencia de todos los acusados por brujería. Pero hay algo que todos los amantes de lo paranormal sabemos, y es que el sufrimiento trasciende más allá de la muerte. El horror que se vivió en esa época pudo quedar impregnado hasta en las paredes. Muchas de aquellas personas pudieron haber muerto en un verdadero resentimiento o sed de venganza, el cual permanece hasta hoy en día, y ese es el susurro que se escucha en el viento. Historia número 3. La mujer que vestía de violeta. Esta leyenda de terror tiene su origen en un supermercado ubicado en un pueblo muy pequeño de los Estados Unidos. Uno de esos lugares en los que casi todas las personas de la comunidad se conocen y conviven entre sí. Según se cuenta, una mañana 3 amigos estaban haciendo las compras de la semana, cuando una mujer vestida de violeta les llamó poderosamente la atención. La dama se acercó a la sección de los lácteos, abrió un refrigerador y de este sacó un cartón de leche. Después, con suma velocidad, la mujer se dirigió hasta donde se hallaban las cajas registradoras. Por su parte, los hombres se quedaron inmovilizados por unos momentos admirándola.
De pronto, uno de ellos quiso darle alcance, pero cuando llegó a la salida, la dama ya había desaparecido. Inclusive, salió al estacionamiento para ver si podía ubicarla con la mirada, pero fue inútil. Pero como dije anteriormente, a la chica literalmente se le había tragado la tierra. A partir de ese momento, el hombre fue todas las mañanas a la misma hora con el propósito de encontrársela de nuevo en el súper. Transcurrieron 3 días sin que nada pasara, pero en la mañana del cuarto día, el incidente volvió a repetirse prácticamente de la misma manera. Es decir, una vez más arribó la mujer vestida de violeta, sacó su leche de la nevera y salió de ahí sin dejar rastro. Esa misma tarde, el hombre que se había enamorado de ella a primera vista les pidió a sus amigos que lo acompañaran por la mañana al supermercado, pues estaba seguro que la tercera vez que la vería sería la vencida, es decir, que en esa ocasión conseguiría al menos cruzar unas cuantas palabras. Tal y como lo había predicho, la dama apareció una vez más en ese sitio. Ahora, uno de los amigos del hombre la esperaba en el supermercado, mientras tanto él la aguardaba en la salida. A los pocos minutos, este la vio cruzar la puerta y fue tras ella corriendo. La persiguió por varias calles hasta que en una zona de terracería la perdió de vista. Revisando minuciosamente los alrededores, aquel hombre se dio cuenta de que había un cementerio muy cercano a esa vereda. De pronto comenzó a escuchar el llanto de un niño pequeño. Sin pensarlo, fue siguiendo el sonido hasta que quedó casi frente a una tumba. Ahí pudo ver a la mujer de violeta con una criatura en los brazos a la que estaba alimentando con una mamadera. Posteriormente, la dama levantó la tapa de la cripta e introdujo el pequeño en ella. Instantes más tarde, la mujer desapareció. Sorprendido y asustado, el hombre corrió hacia allá y también alzó la tapa del mausoleo. ¿Cuál sería su sorpresa? Por dentro de la tumba encontró un niño vivo y rozagante, envuelto por los brazos de un esqueleto que vestía de color violeta. Historia número 4. La leyenda de la mansión Winchester. Quizás el nombre de Oliver Winchester no signifique nada para ti a primera instancia. Sin embargo, este fue el creador de un arma muy popular en el siglo XIX en los Estados Unidos de América, pues hizo más fácil que los colonizadores pudieran adueñarse de otros territorios de una forma muy sencilla. A pesar de ello, con el correr de los años, una nube de desgracia se posó sobre esa familia, provocando el inicio de esta leyenda de terror. Luego de que Oliver se estableciera como un acaudalado hombre que fabricaba rifles, decidió heredarle a su hijo su fortuna, con la esperanza de que éste no solo mantuviera las buenas finanzas, sino que poco a poco ayudara a incrementar la riqueza de la familia. William, el primogénito de Oliver, se casó, y en 1866 nació su pequeña hija, quien desafortunadamente murió luego de apenas mes y medio de su existencia en el mundo. Si a eso le sumamos que William falleció poco tiempo después a causa de un severo cuadro de tuberculosis, la viuda quedó en un estado total de shock, pues las dos personas que tanto había amado ya no estarían nunca más a su lado. Era tanto la depresión de la señora Winchester que empezó a frecuentar sitios de mala muerte en donde se entrevistaba con brujas y videntes, quienes supuestamente hacían contacto con el más allá para que la mujer encontrara respuestas. Luego, la viuda se entrevistó con una adivina, quien le dijo que la causa de todos sus males era provocada por los entes que habían perecido a causa de los rifles de su suegro durante las constantes batallas. También le dijo que la única manera en la que podría liberarse de la maldición era que empezara lo más pronto posible a construir una gran casa de reposo para ella y para los fantasmas que continuaban penando. Otra cosa que no debes dejar de considerar es que una vez que inicies la construcción de este nuevo hogar, no puedes dejar de construir, pues si lo haces, las entidades malignas podrán volver al plano de los humanos y te atormentarán hasta que mueras, dijo la vidente. Sara, así se llamaba la mujer, se mudó a otro estado y buscó afanosamente una propiedad que pudiera empezar a remodelar tan pronto como le fuera posible. Halló una granja que en la casa principal contaba con 8 cuartos. En menos de lo que canta un gallo, la señora contrató a gente especializada en remodelaciones y siguió haciéndole ajustes a la casa por más de 3 décadas y media de manera interrumpida. Era tanto el miedo que sentía con respecto a las entidades funestas que podían atacarla, hizo que en varias partes de las edificaciones predominara el número 13. Quienes han recorrido la mansión Winchester no tienen temores, ya que la construcción es bastante irregular, ya que hay pasillos que no llegaban a ningún lado o muros que no tienen puertas, pero no hay ninguna habitación que los conecte.
Sarah falleció en la década de los 20 y la casona fue adquirida por menos de $150,000 de aquella época. Historia número 5. Los Skinwalkers. Los indígenas navajo de Estados Unidos creían en la presencia de criaturas oscuras, capaces de absorber la piel de una persona y así adquirir su forma humana. Estos seres se han vuelto populares con el nombre de Skinwalkers, pero en la mitología navajo eran conocidos como Ji-Naldoshi. Tradicionalmente, los Ji-Naldoshi eran brujos que se convertían en animales o personas distintas. Para obtener los poderes que les permitían la metamorfosis, eran capaces de cometer peores atrocidades, incluyendo el asesinato. Eran pues pura maldad. Una vez que habían cumplido su propósito, sembraban el terror en los pueblos y aldeas, aprovechando su apariencia fingida para entrar a las casas y atacar a sus habitantes. En la época actual se cree que han provocado varios accidentes automovilísticos al moverse entre las carreteras con agilidad desconcertante. Un skinwalker puede absorber a su víctima con la simple acción de mirarla a los ojos. Aparecen solamente por la noche, ya que la luz del sol es nociva para ellos. Cuando no están transformados, deambulan desnudos por los bosques y se cubren con las pieles de animales muertos. La única señal que delata a un skinwalker es el brillo de sus ojos, que es igual a los de un animal cuando ha adaptado su forma humana. Historia número 1. La leyenda del camino Bloods Point. El camino Bloods Point, en Illinois, Estados Unidos, corre entre Fairdale y Wheeler, uniéndose con otras intersecciones desde Stone Quarry a Cherry Valley, formando una zona reconocida por la gran concentración de energía paranormal y actividades fantasmales, que no pueden explicarse y cuyas leyendas de terror sobran. Los avistamientos de los espíritus incluyen figuras incorpóreas, la manifestación de una bruja que acecha morbosamente desde los rincones. A su lado hay varios cadáveres que parecen no haber recibido debida sepultura. El camino cobra vida a altas horas de la noche, cuando la luna ilumina los pasos del mal que acechan en la oscuridad de los árboles, los cuales parecen tomar forma humana para seguir cada movimiento de los intrusos y atraparlos, intentando estirar sus ramas cual extremidades. Posiblemente ellos quieran detener a los visitantes antes de que se adentren en el área boscosa donde los fantasmas se reúnen. La leyenda más famosa se refiere a una bruja que, según se cree, colgó a sus hijos en un puente del camino, para después terminar ahorcándose ella también. Después de su muerte, se vio su espectro vagando, desesperado como en busca de algo. Posiblemente sus pequeños se separaron de ella al encontrar en la muerte un descanso, mientras ella se quedó penando por la crueldad y cobardía de sus actos. Se rumora que ella posa sus demoníacos ojos sobre los intrusos cuando estos voltean y se encuentran con aquella penetrante mirada. Solo sienten el impulso de correr, pero ella se los impide, dejando que el miedo los invada hasta el punto de hacerlos volver el estómago una y otra vez hasta perder el conocimiento. Si la víctima sobrevive a tal encuentro, su salvación no durará mucho, ya que ha quedado maldito, y la bruja le guardará un lugar entre su séquito de cadáveres podridos, cuyas almas viven atrapadas en el infierno. También se dice que el gato negro de esta mala mujer tiene la costumbre de saltar frente a los vehículos, provocando accidentes y desvíos en la carretera. Por otro lado, se cuenta que en este mismo puente un autobús escolar se salió de la ruta y murieron todos los niños a bordo. Hoy en día se cree que ellos siguen ahí y el auto se pone en neutral. Ellos lo empujan hasta cruzar. Otros fatídicos acontecimientos se refieren a asesinatos en circunstancias muy extrañas. Un niño atropellado por un tren, lo cual ocasiona que en esta carretera se vean las luces de automóviles fantasmas a todas horas. Que las personas que transitan por ahí se topen con muertos caminantes, o que escuchen los gritos desesperados de todas las personas que perdieron ahí la vida. Y por si fuera poco, hay un par de relatos que se refieren al encuentro con un perro del infierno que persigue a los autos. De lo que no hay duda es que a lo largo de la historia en este tramo hubo muchas muertes y al parecer sus fantasmas decidieron quedarse. Historia número 2. Las vías férreas de San Antonio. En la región suroeste de San Antonio, concretamente a unos pasos de la capilla conocida como la Misión de San Juan, se dice que ocurrió un hecho lamentable que terminó con la vida de varios infantes. De acuerdo con algunos testigos que relataron los hechos, la leyenda de terror sucedió una tarde en la que viajaba por la intersección nada más y nada menos
que un camión escolar lleno de niños. No se sabe por qué razón, pero al llegar a las vías férreas, una de las llantas del camión se atoró, impidiendo que éste continuara su marcha con normalidad. El chofer hizo todo lo posible para hacer avanzar el transporte, mas no pudo moverlo. Llenos de pánico y terror, los niños miraron por la ventana cómo la locomotora a vapor se acercaba peligrosamente. Corrieron a la puerta trasera, pero desgraciadamente también estaba trabada. La máquina del tren impactó de lleno sobre el frente del autobús escolar, matando de manera instantánea a una decena de criaturas, así como también al conductor del autobús. Los restos de estas personas quedaron prácticamente irreconocibles, y solo se les informó simplemente del deceso a los familiares que tuvieron la suerte de contar con los registros dentales de las víctimas. Lo que estoy contando sucedió aproximadamente a finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40, de tal modo que en la actualidad no hay muchas personas que puedan relatar de viva voz lo que sucedió en verdad. Sin embargo, después del horrible desenlace comenzó a ocurrir algo que podríamos llamar milagroso, ya que los autos que han quedado atorados después de lo que le ocurrió al camión escolar han sido sanos y salvos de su encuentro con el tren. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, los lugareños advierten que son fantasmas de los propios niños difuntos, quienes de alguna manera logran empujar los vehículos hacia el otro lado del camino, salvándolos. Desde luego, algunos escépticos han puesto en duda esta sorprendente historia de terror, pues argumentan que dicha zona posee un desnivel y que eso es el motivo principal por el cual los autos son movidos hacia adelante. Lo que llama la atención es que en la cajuela de algunos carros quedaban dibujadas unas pequeñas huellas de manos humanas, que coinciden con las que tendrían los niños entre 8 y 10 años de edad. Historia número 3. La leyenda de la Biblioteca Willard. La Biblioteca Willard, inaugurada en el año 1885, es un edificio gótico que presta sus servicios en River City, en Evansville. Es la biblioteca más antigua de todo el estado. Cuenta con 100.000 libros y es considerada un símbolo de la ciudad, no solamente por su legado, sino porque está embrujada. Fue diseñada por James y Mary Treat a petición de Willard Carpenter, un excéntrico filántropo reconocido por su generosidad. Pretendía en ese entonces fundar una universidad destinada para la educación de los pobres. Sin embargo, los gestores de su donación decidieron construir la famosa biblioteca en cuyas salas aparece el fantasma de la señora de gris. La primera aparición de este espectro se dio en 1937, mientras un vigilante realizaba su ronda nocturna. Bajó al área de las calderas para aumentar la cantidad de carbón en los hornos de calefacción. Entonces apareció frente a él la transparente figura de una mujer flotando en el aire y emitiendo un ligero resplandor que acentuaba su toque fantasmal. Según la descripción del guardia, se trataba de una mujer madura con vestido largo, zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris, a la usanza de la época 1800. Después se desintegró ante sus ojos de igual forma que había aparecido. Tras este evento se presentaron muchos similares con los demás guardias del establecimiento, algunos de los cuales intentaron sin éxito establecer contacto, pero el espíritu ha resultado bastante tímido. Uno de los encuentros más curiosos le ocurrió a un niño de 3 años que se separó un momento de su mamá. Al poco rato regresó y se aferró a ella diciendo que había visto una señora de gris flotando. Muchos trabajadores y usuarios de la biblioteca que han visto a la dama de gris aseguran que existen disminuciones de temperatura y un fuerte olor a perfume cuando ella está cerca. Además, en el edificio se presentan otras series de fenómenos como grifos que giran solos, luces que se encienden y se apagan por sí solas y, por supuesto, las puertas que se abren y cierran. Sobre el origen del espectro existen muchas hipótesis. Se habla de la tumba profana de una mujer en el terreno de la biblioteca, que antes pertenecía a un cementerio. Otras hacen referencias a suicidios o asesinatos dentro del inmueble. Pero la más aceptada es aquella que afirma que la dama de gris es la hija de Willard Carpenter, Louise, quien demandó a los administradores del recinto para que le devolvieran el dinero, alegando que su papá sufría de demencia en el momento de invertirlo. La demanda no fue concedida y se dice que después de su muerte, el alma de Louise volvió a la biblioteca para penar ahí hasta que todos los bienes sean devueltos a sus descendientes. Esta historia fue puesta en duda después cuando Lucille Warren pudo entablar contacto con la dama de gris y descubrió, entre otras cosas, que el fantasma miraba con cierta melancolía hacia el canal de agua, situado cerca de la biblioteca.
por lo cual dedujo que posiblemente se ahogó en él, sobre todo porque se muestra confundida, ya que no parece entender qué hace en el edificio. Por un tiempo, sus apariciones fueron menos frecuentes, pero en los últimos años se han intensificado, tanto que fueron colocadas 3 cámaras en el recinto y en el área de niños donde se presenta con mayor frecuencia, otra en el sótano y una más en el área de investigación. Historia número 4. La prisión de Alcatraz. La prisión de Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco, es uno de los lugares abandonados más inquietantes de Estados Unidos. Inició como un fuerte y prisión militar. De 1934 hasta 1963 fue una prisión de máxima seguridad, donde estuvieron recluidos los más terribles delincuentes de Estados Unidos. En sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó ser muy segura y ningún preso escapó con éxito, habiendo 36 de ellos participado en 14 intentos, en los cuales 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo en 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz, en la cual murieron 3 reos y 2 guardias. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John y Clarence Anglin fueron los primeros y últimos en escapar. En la actualidad es un área recreacional en la cual guardias y visitantes han reportado encuentros tenebrosos del tipo paranormal. Se dice que en las noches brumosas el viejo faro, que fue derribado en 1906, aparece y desaparece repentinamente, acompañado de un misterioso silbido y una luz verde que estalla. En los lavaderos del bloque C, donde el carnicero fue asesinado, emana un denso humo que sofoca a los presentes y desaparece al instante. Se cuenta que en la celda 14D, un área de castigo conocida como el agujero, donde los reos permanecían en oscuridad total, un interno gritaba que había alguien con ojos rojos brillantes encerrado con él. Sus gritos fueron ignorados y al día siguiente encontraron al interno muerto con una terrible expresión en su rostro y marca de dedos en su cuello. La autopsia reveló que la estrangulación no había podido ser infligida a sí mismo. Por la misma zona se ha visto caminar al fantasma un hombre con el traje de prisión caminando. Robert Franklin Stroud, el hombre pájaro, un sádico asesino, fue uno de los prisioneros más famosos de Alcatraz. Falleció el 21 de noviembre de 1963. Diversos testimonios señalan apariciones fantasmales de este personaje sentado en la cama de su celda. Historia número 5. La leyenda de la melodía de Molly. Desde el inicio de las civilizaciones, las leyendas del terror vinculadas a la música han acompañado a muchísimas personas, tanto así que los primeros ejércitos que se formaron adoptaron algunas de las tonadas prehistóricas para utilizarlas en el momento del combate y así intimidar a sus enemigos. Esta leyenda de terror inicia en la década de los años 50, allá en los Estados Unidos de América. Resulta que Sam, un prominente estudiante, había ganado una beca en la escuela de Juilliard, Nueva York, una de las más prestigiosas. Los gastos estaban completamente pagados y la duración del curso era por 2 años. En un principio, sus padres se opusieron a que aquel muchacho hiciera el viaje a la gran ciudad. No obstante, Sam supo la manera de persuadirlos, diciéndoles que nada de lo que hubiera en aquel lugar cambiaría su manera de ser. Al llegar a la Gran Manzana, lo primero que hizo fue buscar el lugar donde se hospedaría. Llamó al número telefónico que le habían dado cuando recogió su beca y se enteró de que había habido un error y que no iba a estudiar en la escuela Juilliard, sino en el Instituto Clemson. También le dijeron que el sitio en donde iba a pernoctar era una casa de huéspedes. El chico llegó y se presentó con la dueña del establecimiento, quien era una anciana muy amable. «Ay, muchacho, ten mucho cuidado, si fuera tú regresaría a mi pueblo inmediatamente», dijo la señora. El joven preguntó «¿Por qué dice eso?». «Mis padres me cuentan que esta es una ciudad peligrosa, pero creo que puedo cuidarme solo». «¿Crees en las leyendas de terror?», dijo la señora. «Sí, hay algunas que son aterrorizantes», respondió Sam. «Por ninguna circunstancia te vayas a acercar al libro de canciones que tiene el profesor Campbell en su escritorio, y mucho menos se te ocurra tratar de tocar alguna de las melodías que aparecen ahí, en especial una titulada Molly». «¿Por qué?», preguntó el joven. La señora no le dio ningún tipo de respuesta. Esa noche, Sam no pudo dormir, pensando en centenares de razones por las cuales no debía toparse con aquel libro. No obstante, a la mañana siguiente tomó su clarinete y salió de la casa de huéspedes sin hacer ningún ruido. Se presentó con el maestro Campbell y este le advirtió que las sesiones de enseñanza serían sumamente estrictas y que si no quería sufrir ese calvario,
Era un magnífico momento para retornar a su pueblo. Sin embargo, el joven de Alabama quiso seguir su destino. Aprovechó cuando el profesor salió a mover su auto para buscar la canción de Molly. En efecto, sobre el escritorio se encontró un libro con pasta de piel y hojas amarillentas, a causa del paso del tiempo. Lo abrió y se sorprendió que al notar que lo único que estaba allí escrito era el nombre de esa chica y unas cuantas notas musicales. Sin más, sacó su clarinete y comenzó a tocar la canción. En instantes su corazón empezó a fibrilar y sus órganos internos reventaron al compás de esas funestas notas. Sorpresivamente, no hubo ningún reporte policial de lo ocurrido y a la fecha el Instituto Glenson continúa operando, únicamente que en la sombra. Historia número 1. Los invasores. Adam estaba muy contento en su primer día de trabajo. Después de haberla pasado muy mal para sacar adelante a su familia, tuvo la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, como cuidador de borregos en un rancho. El lado malo de todo esto es que estaría solo en medio de la nada, acompañado solo por borregos durante 6 meses. Lo bueno, por supuesto, la paga. Una persona se quedó para entrenarlo durante una semana. No había mucho que enseñar. Adam ya había pastoreado antes, solo era cuestión de que se adaptara a su entorno, lo cual también le fue sencillo. Entonces su acompañante partió con su parte de los borregos a un lugar mucho más lejano. Liberado un poco de la presión de que alguien lo cuidara, Adam se relajó un poco y salió por primera vez con sus borregos. Estaba sentado bajo un árbol cuando le pareció ver de cerca en un abrevadero a una persona agachada tratando de tomar un poco de agua. Hasta donde sabía, él debía estar solo, así que se acercó para ver de quién se trataba. El sujeto parecía estar muy distraído, buscando algo dentro del agua, porque no se dio cuenta de que lo estaban observando, y mucho menos caminando hacia él. Hasta el punto de verlo muy de cerca y saber que no se trataba de una persona, entonces Adam tomó su rifle. Pero antes de que pudiera apuntarle, aquello se levantó, volteando a parecer molesto. Miró fijamente al hombre y estiró su mano, atrayendo el rifle como si se tratara de un potente imán. Después, entre sus manos, lo dobló como una hoja de papel y lo regresó a su dueño. Adam, algo asustado, se quedó inmóvil, mientras aquel ser humanoide de más de 2 metros se acercaba lentamente, caminando como si el piso lo espinara. Tal vez sí, pues estaba completamente desnudo y sin zapatos. Su piel era café claro, casi transparente, delgado, pero no se le notaban los huesos. De nariz apenas tenía un par de huecos. En una cabeza sin orejas, pero con enormes ojos rojos que parpadeaban como los nuestros y unas protuberancias en la cabeza. Al llegar frente al hombre, levantando su escuálida mano con solo 3 dedos flacos, lo tocó en la frente y emitió un sonido muy extraño, como el de los insectos al comer. Le decía algo, pero Adam no pudo entender. Entonces la criatura saltó sobre él hasta un árbol, entre el cual se perdió de la vista del hombre, que apenas reaccionaba de lo sucedido. Muy concentrado en saber qué rumbo había tomado, Adam aún fijaba su mirada en la copa de los árboles y de pronto sintió que lo tocaban por detrás de uno de sus hombros. «Lo viste, ¿verdad?», dijo un viejecillo. «¿A quién?», dijo el hombre un poco desconcertado después del susto que se llevó. «A los invasores, hijo, los grandes flacos». «Sí, señor, los vi. Es mejor que los dejes hacer lo que tienen que hacer. Yo llevo más de 60 años viéndolos por aquí y jamás me han hecho daño. Solo deja que se lleven unos cuantos borregos y finge que no están». Platicando más con el viejo, supo que en esas montañas era muy común verlos. Venían por borregos, agua y cosas que recogían de los alrededores, como si fueran muestras. El viejo los veía desde que era niño, cuando pastoreaba con su padre. Jamás habían lastimado a alguien, pero mucha gente les temía. Temían que se los llevaran algún día como lo hacían con los borregos. Historia número 2. Gettysburg después de la batalla. En Gettysburg, una localidad situada a 56 kilómetros al suroeste de Harrisburg, Pensilvania. En noviembre de ese año, el terreno fue establecido como cementerio nacional y el presidente Abraham Lincoln, líder de los vencedores del norte, pronunció un discurso en el que invitó a realizar un esfuerzo para que sus muertes no fueran en vano. La guerra se extendió por 2 años más. En 1895, Gettysburg se convirtió en un parque nacional militar y en 1933 quedó bajo la administración del Servicio Nacional de Parques. Desde aquella trágica batalla hasta ahora se ha dicho que la zona es un área de fenómenos paranormales asociados a quienes sufrieron en ella
y es considerada una de las más embrujadas de todos los Estados Unidos. Incluso se le ha dedicado volúmenes completos de series y películas, que ha sido como una guía de turistas para los amantes de los fenómenos paranormales. El supuesto registro de los fantasmas se extiende a otras localidades cercanas y se apoya en fotografías y videos. En el área del bosque se manifiestan soldados heridos, lanzando horribles quejidos reviviendo aquel momento de dolor antes de su muerte. En la posada de Farnsworth aparece el fantasma de Jeannie Wade, una mujer que falleció por una herida de bala. Esta manifestación se extiende hasta el hogar que solía habitar en vida, junto a la presencia fantasmal de su hermana, que se puede ver horneando pan y esparciendo el aroma de su perfume floral. Se menciona también la presencia de los indígenas que poblaron originalmente el área y que en la taberna Heard, la cual durante la batalla sirvió como hospital para los confederados, se escuchan lamentos. En los días de batalla, se asegura, eran arrojados por la ventana docenas de miembros seccionados en un intento de salvar a los heridos. Sin duda, las manifestaciones en este sitio son más de las que se pueden contar, pero entre aquellos 7.600 muertos pueden haber surgido muchas almas que ahora penan en el lugar, ganándose a pulso todas las leyendas surgidas en torno a aquellos trágicos días de guerra. Historia número 3. La leyenda del rastrillo. En el año 2003, en Estados Unidos, principalmente en el área rural de Nueva York, ocurrieron una serie de extraños eventos que involucran a una extraña criatura humanoide. Los medios locales cubrían la noticia, pero de pronto todo quedó en el olvido. La mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos, y muy poca información quedó intacta. Pero investigando un poco, se ha podido conocer algo escueto sobre la criatura. Se encontró el diario de un marino del año 1691 que decía: «Vino a mí en un sueño, desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo, debemos volver a Inglaterra. No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo». Otra entrada de un diario de 1880 mencionaba: «Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande. Veo sus ojos cada que cierro los míos. Son huecos negros. Vieron y me perforaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz». Nota de suicidio de 1964. «Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez desperté y sentí su presencia. La segunda desperté y lo vi. La tercera desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós». Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y a Rose y una carta personal sin sobre. «Querida Lini, recé por ti. Dijo tu nombre». Y en época reciente un testigo en 2006 a las 4 a.m. me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, pero él seguía ahí. Me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. En un movimiento veloz, la criatura rodó del lado de la cama y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo, a lo largo de la cama hasta que estuvo a pocos menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos viendo solo a mi esposo. Después salió corriendo en dirección al cuarto de los niños. Fui tras la criatura. Cuando llegué al pasillo estaba agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: «El rastrillo». Mi esposo chocó su auto esa noche mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. Ambos no sobrevivieron. Historia número 4. Los muñecos de nieve. Era la primera blanca Navidad para Armando. Después de haber vivido 10 de sus primeros años en una ciudad templada que no permitía siquiera vestir suéter en épocas decembrinas, se sentía muy emocionado de haberse mudado al norte de Estados Unidos junto a sus padres y ahí poder por fin, después de tanto tiempo deseándolo, conocer la nieve. El deseo se le cumplió justo en Nochebuena. Así que olvidó todos los demás regalos para salir a jugar en la nieve con su padre. Fueron horas las que pasaron afuera, arrojándose bolas, haciendo angelitos y por supuesto muñecos de nieve. 3 de ellos, uno para cada miembro de la familia.
Cuando estuvieron terminados, su madre les prestó unas bufandas para que pudieran vestirlos. Tomaron entonces fotografías y fueron dentro de la casa, pues el frío ya era algo intenso. A través de la ventana, el pequeño observaba con mucha ilusión aquellos muñecos. La espera le parecía una eternidad para salir de nuevo a jugar en la nieve. Pasaron así horas hasta que por fin lo enviaron a dormir. Al siguiente día se puso de pie antes que sus padres y tuvieron que llamarlo varias veces para que se presentara a desayunar. Por la noche, de nuevo hubo que pedirle más de una vez que entrara a la casa. Así fue por los siguientes 3 días, hasta que el frío cedió y el sol empezó a calentar derritiendo la nieve, deformando a los muñecos. En su desesperación, al ver que cada vez eran más pequeños y se veían más como un bulto, el chico rescató sus cabezas, las hizo más pequeñas al compactar bien la nieve, le formó de nuevo el rostro y fue a esconderlos en el congelador de la cochera donde se guardaba la carne. Conservando sus acciones en secreto, dejó que los cuerpos siguieran derritiéndose. Esa noche se sentía más tranquilo hasta que fue a dormir sin que sus padres lo ordenaran. De cualquier forma, la nieve se marcharía, pero él ya había tomado medidas para conservar su gran obra de arte. Marcaba el reloj las 2 de la mañana cuando el pequeño se despertó a buscar una cobija extra, pues el frío había aumentado hasta el punto de hacerle sentir muchas ganas de ir al baño. Al poner los pies en el piso, se dio cuenta de que estaba mojado. Un charco de agua fría rodeaba su cama. Algo intrigado, encendió las luces para investigar un poco. El rastro lo llevaba fuera de su habitación por las escaleras. Pudo ver un poco de nieve y al llegar al salón se encontró con un gran bulto. Detrás había mucha más agua, señalando el camino hasta la puerta principal. El niño se acercó con cierta desconfianza. Pudo escuchar un ruido débil que rascaba la puerta en la parte de abajo. Cuando se asomó por la ventana no había nadie. Así que abrió para ver de qué se trataba. Al principio no notó nada raro, pero al observar el jardín se dio cuenta de que el resto de los muñecos de nieve había desaparecido. En su lugar habían huellas de arrastre. Cuando se disponía a dar paso, su pie se atoró con algo y al voltear hacia abajo vio que una rama le rodeaba la pierna. Era el muñeco de nieve, que lo sujetaba con fuerza mientras intentaba arrastrarse hacia dentro de la casa. No pudo gritar por la impresión, pero su instinto de supervivencia lo llevó a sacar fuerzas que no conocía y librarse de inmediato para salir corriendo hacia su habitación. Por desgracia, había olvidado el estado en que se encontraba y resbaló en el charco de agua. Se dio un gran golpe que le nubló la vista, pero no lo suficiente para impedirle ver que los restos de otros 2 muñecos de nieve estaban escondidos bajo su cama y se movían hacia él para reclamar sus cabezas. Historia número 5. La leyenda del Triángulo de Bridgewater. El Triángulo de Bridgewater es un área de cerca de 200 millas cuadradas en el sureste de Massachusetts, en los Estados Unidos. Desde la época colonial, la zona ha sido un sitio de presuntos fenómenos paranormales. Esta área está delimitada por las ciudades de Massachusetts, de Abington, de Redwood y de Freetown, conformando el Triángulo de Bridgewater, nombrado así por el investigador paranormal Lord Coleman en 1970. Justo en el centro del área está localizado el pantano Hockomock, que en el idioma de los indios significa el lugar donde mueran los espíritus. Los nativos americanos ya apreciaron su carácter extraordinario cuando lo bautizaron así. Es quizás el lugar más misterioso gracias al cementerio indio de 8000 años de antigüedad que contiene. Se cuenta que cuando los arqueólogos abrieron las tumbas se desprendió un polvo ocre tras el cual las tumbas desaparecieron y las fotografías que tomaron no pudieron revelarse. En la década de 1930, muchos trabajadores de la zona informaron que habían visto enormes serpientes enrolladas sobre la carretera, como si fueran tubos desde una estufa antigua. Panteras negras, tortugas gigantes y perros fantasmas tan grandes como un caballo son otras de las especies que se han podido avistar. Se reportan avistamientos de las bolas de luz que sobrevuelan el pantano. Estas cambian de forma, color, tamaño e intensidad y aparecen como respuesta a la acción de algún ser humano que se adentró en el lugar. A finales de 1960, 5 testigos vieron una bola de luz flotando en algunos árboles. Después de gritarle, la bola creció y voló hacia ellos. Cuentan sobre grandes pájaros o thunderbirds de aparentemente más de 10 metros de envergadura y numerosas apariciones de pie grande o Bigfoot. En un invierno de 1970, un vecino de las inmediaciones aseguraba haber visto a una criatura de 3 metros de alto, cubierto con un pelaje marrón oscuro. También una mujer lo vio robando algunas calabazas de su jardín.
En 1993, un hombre detiene el coche y apuñala a su novia para después suicidarse, justo a unas millas del pantano. Muchos casos similares en los que una persona asesina a alguien más han sucedido en esta región. Sin duda, el Triángulo de Bridgewater tiene algo misterioso, por lo cual ha sido usado como un punto de reunión de sectas satánicas que realizan sacrificios de animales y se presume que también de personas, pues se han encontrado cuerpos mutilados. No necesariamente se tiene que adentrar al pantano para presenciar algún de los sucesos sobrenaturales, ya que entre las múltiples carreteras que cruzan o rodean el triángulo, en una de ellas, un vagabundo de pelo rojo aparece sentado dentro de los autos que circulan. También hay un camión fantasma que viaja a gran velocidad que atraviesa los autos de los conductores que intentan esquivarlo. Historia número 1. La bestia de Bray Road. En 1930, una partida de cazadores en el área de Wisconsin, que vivían en comunidades rurales, afirmó haberse encontrado con una criatura que creyeron era un lobo. Al mirarla de cerca se dieron cuenta de que esta criatura estaba muy lejos de ser dicho animal. El ser era enorme y tenía una figura humanoide. Caminaba erguida como los humanos y tenía una figura llena de pelo. Aterrorizados, los hombres intentaron dispararle con sus rifles. Sin embargo, el monstruo fue capaz de evitar las balas y se escabulló, no sin antes amenazarlos al sacudirse de manera violenta y tratando de matar a algunos de sus miembros. Muchos pensaron que se trataba de un hombre lobo. Desde que el incidente se supo, hubieron varios hombres que se aventuraban a cazarlo en las profundidades del bosque. La mayoría regresaba a sus casas sin haber encontrado un solo rastro de la criatura, pero otros no corrían con la misma suerte, ya que amanecían despedazados cerca de los árboles. Han pasado muchos años, pero la leyenda de la bestia de Bray Road sigue contándose hasta nuestros días. Y hay quienes creen que este ser sigue acechando por los caminos rurales, a la espera de alguna víctima de la que se pueda alimentar. Historia número 2. El túnel de los gritos. Cerca de las cataratas de Niágara, es fácil acceder a un largo y derruido túnel, al que no obstante muchas personas no quieren acercarse. La razón es bien sencilla: está maldito. La leyenda relata que en su interior murió una niña que hasta la fecha aún no puede encontrar paz. Esta pequeña procedía de una familia muy pobre. Su padre era borracho, violento y vicioso, y seguidamente les propinaba palizas a ella y a su madre, y las amenazaba para que ninguna de las dos fuera a contar nada. Cierto día, en medio de un exceso de cólera, el hombre mató a su esposa y roció de gasolina toda la casa para quemarla junto a su hija. La niña, sin embargo, logró salir para buscar ayuda, y su padre fue tras ella. La niña fue alcanzada por él justo en este túnel, y allí mismo él le prendió fuego, riendo enloquecido mientras ella gritaba de agonía y dolor. Tras la muerte de su esposa y su hija, el hombre escapó del estado, y nadie nunca más lo volvió a ver. Las autoridades quedaron horrorizadas al encontrar el pequeño cuerpo de la niña carbonizado dentro del túnel. Es a partir de este horrible incidente que todos los visitantes del túnel cuentan la misma experiencia. Al adentrarse al pasaje los envuelve una atmósfera opresiva, ya que tienen la sensación de que alguien los está vigilando. El sitio es muy oscuro y los teléfonos nunca tienen recepción cuando están dentro del túnel. Si se lleva una vela o un fósforo para alumbrar el camino, una brisa repentina los apaga. Si se usa una linterna o un móvil, estos dejan de funcionar hasta que se sale del túnel. Y es entonces cuando antes de llegar al final escuchan un grito aterrador. Historia número 3. El Wendigo. El Wendigo es una criatura mítica de las leyendas algonquinas. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que en determinadas circunstancias logra materializarse y tomar la forma de un cuerpo humano. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, excepto sus víctimas, saben cómo es realmente. El Wendigo se anuncia en el aire. Se siente como una brisa paralizante en la naturaleza durante los meses de invierno. Este nunca deja señales de sus ataques, salvo quizás sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma las manos de sus víctimas y los obliga a correr a la par suya. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para un ser bípedo. Las pisadas humanas pronto se desvanecen en la nieve, ya que han perdido la capacidad de seguir el paso, hasta que ambas se pierden entre los árboles. Otros afirman que el final de sus pasos indica exactamente dónde el Wendigo elevó por los aires a su víctima, quizás para devorarlas en las elevadas fronteras del cielo. Originalmente, el Wendigo encarnaba las leyendas del canibalismo, hecho que se confirma por los propios pueblos indígenas de América, quienes afirman que todo aquel que se atreviera a probar carne humana, aún así si fueran situaciones muy extremas, tarde o temprano
temprano se iba a convertir en un Wendigo. Historia número 4, The Bunnyman. La leyenda del Bunnyman se fue formando con el transcurso de los años. A finales de la década de 1990 se publicó una versión mucho más detallada, ya que esta nombraba un lugar sospechoso y muy específico, en un sitio web por un Timothy Forbes. Esta versión causó mucha controversia, ya que cuenta que en el año de 1904 una prisión y un asilo en Clifton, Virginia, fue cerrada debido a una petición de la creciente población del área. La historia cuenta que durante el traslado de los prisioneros a una nueva instalación, uno de los 15 transportes se estrelló y la mayoría de los internos e incluso el conductor fueron asesinados. Pero no todos los que iban fallecieron, ya que según se cuenta, lograron escapar 10 reclusos y con un grupo de búsqueda lograron capturar a 9. Durante este tiempo, los lugareños supuestamente comenzaron a encontrar cientos de cadáveres de conejos a medio comer y piel limpia colgada en los árboles, por lo que se ordenó otra búsqueda en el área y los policías encontraron el cadáver de un hombre fallecido. El cuerpo fue dejado de manera similar a los cadáveres de los conejos encontrados. Los funcionarios nombraron al último preso desaparecido, Douglas G. Griffon, como su sospechoso y lo llamaron el hombre conejo. En esta versión, los funcionarios finalmente logran ubicar a Griffon, pero durante su intento de detenerlo en un paso elevado, casi escapó antes de ser atropellado por un tren que se aproximaba, justo donde se estrelló el transporte al comienzo de la historia. Supuestamente, después de que el tren pasó y lo atropelló, los policías escucharon una carcajada. Aunque su cuerpo nunca fue hallado, los policías asumieron que fue arrollado por el tren. Eso convierte al puente en su lugar de descanso final. Y es la razón por la que su cuerpo aún cubierto de conejos sigue persiguiendo el área. Nadie sabe si realmente esta fue una broma de Halloween, o si trataba realmente de un fantasma como algunos llegaron a creer. Para muchos se trataba simplemente de una broma de mal gusto. Con el pasar de los años, después de la muerte de The Bunnyman, cada vez que se acerca Halloween, se dice que se han encontrado cadáveres colgando en el paso elevado. Y hay quienes aseguran haber visto una figura que atravesaba el túnel del puente de una sola vía. Historia número 5, The Goatman. Una de las leyendas más populares y terroríficas de Estados Unidos es la leyenda de The Goatman, o el hombre cabra. Es descrito como un ser híbrido entre una cabra y un hombre, parecido a las criaturas mitológicas. La leyenda es situada mayormente en Maryland, aunque también se han visto avistamientos en Texas y Luisiana. También se han reportado supuestos avistamientos a lo largo de todos Estados Unidos. El hombre cabra es un ser popular por ser un ser con una apariencia espeluznante y aterradora, que es la de un hombre musculoso y alto con la parte inferior de su cuerpo cubierto de pelo y con las patas similares a las de una cabra. A este se le adjudica la desaparición de muchas mascotas y también de ganado, debido a que se cree que los usa como alimento tal cual como el chupacabra de México. Pero en otras versiones se le retrata como un ser obsceno que acecha en los hogares estadounidenses en busca de mujeres, hombres y hasta niños para abusar de ellos. No se conoce su origen ni sus intenciones al realizar todos estos actos. La mayoría de personas piensan que este ser es solo un animal que se basa en sus instintos y su depravación viene directamente de su parte humana. La realidad es que The Goatman es un ser aterrador y místico del cual aún no se tiene demasiada información.